bien, entonces damos inicio a esta ceremonia de premiación de el concurso de buenas prácticas que organiza la Oficina de Formación Humanista. Ante todo, mil disculpas por esta tardanza debido pues a problemas técnicos que hemos ido tratando de resolver. Teníamos a un docente moderador, pero en realidad no está logrando entrar y está con inconvenientes. Está intentándolo, pero probablemente se pueda unir en un momento. Me están diciendo de sistemas que van a unirse a la reunión, a ver si nos pueden ayudar. Entonces, entre tanto, para no perder minutos valiosos de nuestra premiación, quería agradecer muchísimo a todos los que han participado en este concurso. Quería dar las gracias especialmente a los docentes, a sus estudiantes y en este caso a los docentes Carlos Gersi del curso de teología, quien está con nosotros, y el profesor Uriel Montes, que es docente de los cursos Situaciones y Medios de Comunicación y Temas Transversales. Él se ha excusado, pues parece que tiene otro curso que dicta en otra universidad y lamentablemente no va a poder estar con nosotros. Igualmente siempre van las felicitaciones y los mejores deseos para la presentación de sus alumnos en esta jornada de buenas prácticas. Eh, la, eh, el programa como tal consiste en lo siguiente, con las modificaciones que estamos haciendo. La presentación inicial corría a cargo del profesor Moncho, encargado de la Oficina de Formación Humanista, perdón, de la Oficina de Formación y la Experiencia, que está adscrita a la Oficina de Formación Humanista, y pues no ha logrado conectarse, no aún, tal vez luego, pero bien, la presentación va a ser de la siguiente forma. Primero van a presentar los estudiantes premiados, ¿no? En este caso, el primer puesto ha tenido un empate, ¿sí? Y el empate se ha dado entre los alumnos de teología del profesor Carlos Gersi. Es la estudiante Lislady Noelia Chura Arapa con el trabajo La helada en el centro poblado de Lagro, región Puno. Y el siguiente empate, primer puesto, es niñas, niños y adolescentes en situación de desprotección en el sector Pachacútec, distrito de Ventanilla, región Callao. Es la estudiante Aileen Marisol Caballero Bedregal y también es del curso de teología. En el primer puesto, luego de las presentaciones de los estudiantes, presentará el profesor Carlos Gersi para cada primer puesto comentarios, ¿no? Respecto a sus estudiantes y a los trabajos que han presentado. Y luego Cecilia Burga, que es la encargada de la jefatura del sistema de tutorías de la universidad, hará un comentario a estos trabajos. Entonces, damos paso primero a los estudiantes. Quisiera agradecer también, sin duda, a quienes están colaborando con nosotros: Cecilia Burga, Oscar Marín, que es el coordinador de Educación Intercultural Bilingüe, quien va a hacer los comentarios a los trabajos en las menciones honrosas que hemos tenido. 2 menciones honrosas y el encargado allí será Oscar Marín. Entonces, damos paso a los primeros puestos y en primer lugar a la estudiante Lislady Noelia Chura Arapa. Lislady, adelante. Sí, doctora Soledad, buenos días. Voy a tratar de compartir un PPT de la alumna Lislady para ver si todos los pueden apreciar. Ok,
¿Sí se está viendo? Buenos días con todos. Lady, adelante, te escuchamos. Podemos ver tu presentación también. Está sin... ¿Sí me escuchan, verdad? Gracias. Ya. Buenos días con todos. Buenos días, señor jurado, profesores presentes y compañeros. En esta oportunidad, mi nombre es Lady Noelia Churarapa, soy del cuarto ciclo de la carrera de administración. En este caso, voy a hablar de un tema muy importante. La primera No te escuchamos, Lady. Creo que tienes tu audio desconectado. ¿Me escuchas, Lady? No te estamos escuchando a ti. Creo que tu audio está apagado. Sí, está poniendo la primera diapositiva. Ya, mi tema trata sobre la helada en el centro poblado del Aro, región Puno. Primero voy a explicar que el centro poblado del Aro queda en la región Puno, aproximadamente a 1 hora del distrito de Juliaca, San Román. Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Ya. Para esta problemática me ha abordado principalmente en dos frases muy importantes. La primera es sobre Antonio Raimondi. Como todos sabemos, esta frase es muy escuchada y más en el colegio. La frase dice: el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. En sí, explicando esta frase, el Perú en el Perú hay mucha diversidad lingüística, mucha diversidad cultural, pero sin embargo, como vemos ahora en la actualidad, no lo sabemos valorar en realidad la mayoría de los peruanos y no tomamos conciencia de esto. Respecto a la segunda frase, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de los cielos, de Mateo 19, versículo de 13 al 15. Esta frase mayormente el profesor lo explicó en clase, en el curso de teología, y me pareció muy importante también ponerlo en el trabajo que he realizado, ya que mi tema se aborda más a los niños y niñas en desprotección, en las heladas y todo eso, ya que Jesús siempre menciona en los evangelios a los niños, a las personas vulnerables, como las mujeres embarazadas, los desprotegidos, etc. Siguiente, por favor. Ya. Respecto a los niños y personas vulnerables a las heladas, esto afecta principalmente en la educación y la salud, ya que en el tema educativo, en el centro poblado del Aro, podemos ver que la infraestructura de cada colegio no es la adecuada para que una persona, un niño, pueda tener una educación adecuada. En el tema de la salud, desde mi experiencia propia, veo a niños total desprotección, también la falta de personal de salud. A simple vista se puede ver que no hay doctores, los hospitales prácticamente están abandonados, las postas, los únicos que están ahí serían las enfermeras, nada más. Entonces es un tema que
se tiene que abordar también, porque esto también depende mucho del Estado, más que todo. Respecto a la OEDS, ¿cómo podemos Ya, respecto a la OEDS, ¿cómo se refleja en la helada para los niños en el 2030? Para esto he tomado 5 en cuenta, 5 OEDS, Objeto de Desarrollo Sostenible. La tercera, que es la buena salud, como lo mencioné, los niños, las personas vulnerables necesitan tener una buena salud. Para ello, la OEDS con el Estado se han propuesto que para el 2030 se le ponga más enfoque a la salud y todo eso. La 4, que es la educación de calidad, como lo mencioné, la infraestructura. La 10 es la reducción de la desigualdad. La 11 es sobre las ciudades y comunidades sostenibles. La 13 es la lucha contra el cambio climático. Como nos hemos dado cuenta, hubo un momento donde hubo el fenómeno del Niño, donde afectó a muchos peruanos. Sin embargo, el Estado no ha estado suficientemente preparado y esto nos ha dado a conocer que el Perú en sí no está preparado para una lucha contra el cambio climático. En este caso, para el año 2030, ya vamos a estar todos como peruanos, ciudadanos y también el Estado preparados para poder combatir esto. Ok, desde mi experiencia propia, yo he realizado voluntariados desde que he iniciado la universidad y hasta ahora lo sigo realizando y sería como una posible solución para las personas los niños en este caso, que necesitan ayuda. Sin embargo, el Estado es el que tiene que tomar esto con más responsabilidad, porque muy aparte de los voluntariados que se desarrollan en el país de diferentes organizaciones, son el Estado peruano, que tiene que tomar con más seriedad este problema. Una de las soluciones que he podido abordar sería colocar calefacción solar en el centro poblado de Laro y también en otras regiones, pero en este caso el tema que yo he visto allá es que necesitan las personas calefacción solar debido a que el frío extremo hace que esto provoque diferentes problemas, diferentes consecuencias en la salud, en la educación y en todo eso. Otra de las soluciones sería que implemente más personal de salud, ya que en el gobierno, para mí sería una solución aumentar la remuneración a las personas que trabajan en el área de salud, para que también ellos puedan tomar conciencia y sean más responsables a la hora de ir en lugares alejados, ya que como ellos tienen familia en en las ciudades, es muy complicado poder viajar, ya sea por el frío, porque no hay un lugar en donde ellos puedan quedarse y permanecer las 24 horas ahí. Entonces sería como tener más responsabilidad y
también el Estado que se pueda comprometer y dejar la corrupción y todo eso y dar más importancia al tema de la salud. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención a todos. Muchas gracias, Liz Lady. Vamos a dar pase entonces a comentario del profesor Carlos Gersi para luego ver también el comentario que nos pueda dar Cecilia Burga. Ella es miembro del Consejo Consultivo de la Oficina de Formación Humanista. Y claro, obviamente también tendremos un espacio para dialogar, lo que queremos poder hacer también juntos, aprovechar este espacio para hacernos preguntas mutuamente y reflexionar sobre el tema del año, ¿no? Que es lo que nos ha convocado en esta jornada, ¿no? De buenas prácticas, que es el profesional humanista para el cambio. Entonces, por favor, el profesor Carlos Buenos Gersi, días. adelante. Sí, buenos Gracias. días, doctora Soledad. Buenos días a todos los presentes. Estaba presente también mi alumna Ailín Caballero. No sé si se encuentra en ese momento porque me comentó que ella tenía clases. Tenía clases a las que no podía faltar el día de hoy por alguna razón importante. Ha estado conectada hace un momento, pero parece que ha tenido que retirarse. No, lo digo porque me gustaría, si es posible, que ella también haga primero su presentación, si es que Ah, está, y luego yo perfecto. hacer los comentarios a las dos presentaciones. Pero me parece que ya no la visualizo en No, este sí momento. está en el Buenos aula. días, sí estoy. Sí, adelante. Aileen, yo sí, te invito por favor a que puedas exponer y Bien, yo luego haré los Sí, comentarios brevemente a las dos exposiciones. Gracias. muchas gracias. Aileen, adelante, por favor. ¿pueden ver mi pantalla y escucharme bien? Sí, se te ve y se escucha también. Se ve tu presentación. Ok, buenos días primeramente con todos, con el jurado, con la oficina que organizó este evento de la Jornada de Buenas Prácticas 2022-2 en vista del Profesional Humanista para el Cambio. Mi nombre es Ailín Marisol Caballero Bedregal, estudio Ciencia Política, me encuentro en el tercer ciclo y con el curso de Teología fue que participé. Mi ensayo se titula Niños, Niñas y Adolescentes en Situaciones de Desprotección. Bien, como todos sabemos, la llegada del reino de Dios es la última esperanza del pueblo de Israel. No es un pueblo pobre, oprimido, que, bueno, buscan vivir con dignidad. Y justamente es Jesucristo, el portador de esta buena noticia, quien se encarga de anunciar el reino de Dios. Esto es una cita de Pagola, que lo menciona en su libro de Jesús, Aproximación Histórica, publicado en el año 2007. ¿No? Jesucristo presencia todas estas injusticias que vive el pueblo de Israel, ¿no? Tiene ante sus ojos aquellas gentes que viven humilladas en sus aldeas, conoce bien el hambre de aquellos niños desnutridos, ha visto llorar de rabia e impotencia a aquellos campesinos, ¿no? En consecuencia, Jesucristo presencia estas injusticias y también los efectos de la opresión que se cometen contra la población más indefensa de Israel. Por lo cual, yo estoy relacionando ello con que actualmente tenemos poblaciones vulnerables, ¿no? Y según el Observatorio Regional de la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar, nos dicen que las poblaciones vulnerables pues, son personas que tienen dificultades para ejercer con plenitud sus derechos. Asimismo, ellos se encuentran contempladas en la Ley 303364, en el Reglamento del Plan Nacional contra la Violencia de Género, donde las poblaciones vulnerables son los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, discapacitados, personas también de la comunidad LGTB y mujeres en situación de desprotección.
Bueno, en este caso, la población vulnerable que yo pude identificar fue la que se encuentra en el distrito de Ventanilla, en el sector de Pachacútec, ya que yo vivo ahí. Y bueno, estas noticias que ustedes ven fueron las que yo las vi bien por televisión o bien por otros medios. Em, Como ven, una constante en estas noticias son el abuso sexual, ¿no? Y bueno, esta población vulnerable de niños, niñas y adolescentes les toca afrontar estos problemas de abuso sexual, también anemia infantil, y sobre todo se encuentran en desprotección por las autoridades. Bien, también en mi ensayo he puesto que los objetivos de desarrollo sostenible pues son importantes para también ver esta problemática. Los objetivos de desarrollo sostenible número 1, que es el fin de la pobreza; el número 3, salud y bienestar; el número 4, de educación de calidad; y bueno, el número 16, que es de paz, justicia e instituciones sólidas, que creo que son muy importantes, ya que, bueno, son los objetivos que se proponen en vista al 2030, y que yo me pregunto si realmente estamos haciendo algo para poder llegar a ese objetivo, o bueno, a esos objetivos. Y es por eso que me hago esta pregunta: ¿qué se está haciendo para dar solución a la problemática que enfrenta esta población vulnerable? Bueno, a nivel de prevención, esta problemática debe ser incluido en los contenidos del área de tutoría, en las instituciones educativas a nivel nacional, ya que considero que pues el curso de tutoría es un área que nos permite, es un área social y personal que son fundamentales para el desarrollo integral de la personalidad de los alumnos. Esto también teniendo en cuenta que el Ministerio de Educación es el sector del Estado que llega a la gran mayoría de familias del país. Según la plataforma web del Minedu, la cobertura en nivel primario es del 95% de niñas, niños y adolescentes. Es decir, que la población en edad primaria asiste a la escuela, y pues por esta razón es determinante concientizar, prevenir y comunicar la problemática que enfrenta esta sociedad. Y bueno, hacer partícipes a esta población para que en un futuro sean agentes de cambio. También me gustaría mencionar que un profesional humanista es una persona con ética, con moral, con valores y sobre todo con humanidad. En ese sentido, yo como futura politóloga y estudiante de la Ruiz, busco ser una profesional empática, con ética y valores morales que me permitan ser la voz de los que no tienen voz. Gracias por su atención. Muchas gracias, Ailín, por tu presentación, y van a venir comentarios, sin duda. Dejemos la palabra en este momento a el profesor Carlos Gersi. Seguidamente tomará la palabra Cecilia Burga. Entonces, adelante, por favor, profesor Gersi. Bien, sí, gracias. Yo solamente unos breves comentarios. Lo que hicimos en el curso de teología fue, en la primera parte del curso, uno de los temas importantes fue analizar el tema del reino de Dios como el centro de la predicación de Jesucristo, ¿no? Y el reino de Dios significa hacer justicia. O sea, que en este mundo las personas excluidas, los pobres y las personas de ese tiempo que caminaron con Jesús, o sea, las mujeres, los excluidos de la sociedad, las prostitutas, los publicanos, porque él se sentó a cenar, a comer con los publicanos, las viudas, los extranjeros, ¿no? ¿Quién es el samaritano? Es un extranjero, es una persona que es del norte, despreciada, excluida en Jerusalén, ¿no? Él habla de las viudas, de los niños, ¿no? El niño no tenía ningún derecho. Jesucristo además caminó con mujeres a su lado. Entre sus discípulas había mujeres. Entonces,
al hablar del tema del reino de Dios, luego lo vinculamos con las poblaciones vulnerables. O sea, expusimos en clase qué es población vulnerable de acuerdo a las normas nacionales e internacionales, los instrumentos que ha ratificado el país. Por ejemplo, niñas, niños y adolescentes que trabajan, adultos mayores en situación de desprotección, personas con discapacidad. Y nos dimos cuenta que son las mismas personas excluidas del Evangelio, ¿no? Y entonces les pedimos a los alumnos que realicen una tarea y que identifiquen un perfil de población de su lugar del cual ellos proceden, de su pueblo, de su distrito, de su comunidad, teniendo en cuenta que habíamos observado que más del 50% de los alumnos en ambas secciones provienen de provincias, o sea, no son de Lima, han venido a Lima para estudiar este ciclo en la presencialidad. Situación que probablemente los agarró a muchos de ellos de sorpresa. Y de este 50% que la mayoría son de la sierra. Y varios de ellos teniendo lengua materna el quechua. Está encendido el micrófono del amigo Moncho y creo que está haciendo un poco de interferencia, ¿no? Bien, entonces, la tarea es identificar en su comunidad, en el lugar del cual ellos proceden, o sea, donde han pasado la mayor parte de su vida, una población vulnerable lo que se les pidió fue hacer una tarea sobre una descripción de esa población vulnerable, las causas de esa situación, cuál es el problema, ¿no? Cuáles son las consecuencias y plantear posibles soluciones. Y finalmente en clase desarrollamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Entonces, posteriormente se les pidió a los alumnos que vinculen esa población vulnerable seleccionada con alguno o algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, el resultado fue muy bueno, fue una experiencia sumamente enriquecedora. Tuvimos diversas poblaciones descritas, por ejemplo, adultos mayores en situación de desprotección en zonas rurales, ¿no? Temas que normalmente nosotros desconocemos. Para mí ha sido enriquecedor, he aprendido mucho, he conocido situaciones y poblaciones vulnerables que yo desconocía hasta este momento, a pesar de que más o menos soy especialista en el tema. Y, por ejemplo, trabajo infantil en zonas rurales, descripciones y caracterizaciones que los alumnos han hecho sumamente importantes. Y también les propusimos o facilitamos o motivamos a las alumnas y alumnos que desarrollen por lo menos la presentación o una parte de su exposición en quechua, si es que esta es su lengua materna, lo cual fue muy bonito, o sea, dio muy buenos resultados. Lógicamente, traduciendo luego para que todos podamos entender. Entonces, esa fue a grandes rasgos la experiencia. Luego ellos esto lo pusieron en un PPT, cada alumno expuso de manera individual su población vulnerable, los de Lima también, o sea, hemos tenido situaciones de Comas, Independencia, Barranco, distintos distritos de Lima y poblaciones, como menciono, muy variadas, ¿no? Adultos en situación de desprotección, afrodescendientes víctimas de racismo, mujeres trabajadoras del hogar, ¿no? En Miraflores, en fin, o sea, ha sido una experiencia muy interesante. Y finalmente vinculamos todo esto, ya después del concurso por razones de tiempo, con lo que nos dice la doctrina social de la Iglesia también acerca de estos temas, ¿no? Sobre el bien común, sobre los desprotegidos, la posición de la Iglesia con respecto a poblaciones en general excluidas. Entonces, lo que las dos alumnas, y finalmente las alumnas que han presentado, bueno, que participaron en el concurso, fueron voluntarias, o sea, no hemos seleccionado los trabajos, sino las alumnas que fueron voluntarias para participar, se les apoyó para que conviertan su PPT de poblaciones vulnerables en un pequeño ensayo,
y lo presenten al concurso. Eso es todo. Así ha sido como se ha desarrollado el proceso. Gracias. Muchas gracias, profesor Gersi. Se ve el trabajo, realmente es muy bueno. Ambos trabajos han sido muy interesantes y una reflexión desde las propias vivencias muy profunda. Felicitamos nuevamente ambos trabajos. Tenemos a Moncho en la sala, ha logrado ingresar y creo que podría ayudar ahora ya en la moderación del evento. Moncho, ¿estás allí? Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, Moncho. Buenas Adelante, tardes con estamos dando todos. el pase ahora a Ceci, pero adelante. Buenas tardes con todos y con todas. Primero y antes que todo, disculpen la tardanza. ¿Alguien debería hacer alguna vez una reflexión acerca de nuestra dependencia nociva con relación a la tecnología y cómo esta nos juega algunos impases? De nuevo, mis disculpas con la directora, por supuesto, con Soledad Escalante y con todos y cada uno de los participantes. Bien, como parte de la actividad, entonces agradecemos haber escuchado al doctor Gersi, por supuesto, y a la presentación del trabajo por parte de la estudiante Ailín Caballero. Entiendo, Soledad, solamente para ubicarme, enmarcarme, tenemos la siguiente presentación de la estudiante Liz Lady Chura. No, Moncho. Hemos comenzado con Liz Lady, continuó Aileen. El profesor Gersi ha hecho el comentario a ambos trabajos. Ahora le estaríamos dando pase a Ceci Burga, que también comentaría los dos trabajos ganadores. Excelente, excelente. Bueno, muchas gracias por la información. Bueno, en esta actividad nos toca en todo caso presentar a la doctora Cecilia Burga, gran amiga, responsable del componente, yo creería uno de los componentes más importantes que tiene la universidad, como es la tutoría, ¿no? Que es el sello de fábrica de la universidad y que es una característica elemental que yo creo que define mucho la propuesta educativa de la universidad, que es o que intenta ser cada día una propuesta que busca atender de manera personalizada a nuestros estudiantes. Cecilia es educadora, licenciada en educación, responsable, como digo yo, de la oficina responsable de tutorías. Y bueno, y ahora le invitamos a ella para que pueda compartir con nosotros sus apreciaciones acerca de los trabajos presentados. Muchas gracias a todos los presentes, gracias por la invitación. Siempre es muy gratificante poder compartir estos espacios, sobre todo que nos llaman pues a reflexión, ¿no? de situaciones que se dan en la cotidianidad y que a veces es necesario regresar a ellas, ¿no? para una reflexión continua. En ese caso, pues ya se ha dicho bastante, ¿no? El profesor Gersi lo ha comentado, ¿no? Felicito nuevamente a Liz Lady y a Aileen por esos trabajos no tan significativos que han realizado. Y pues como universidad, ¿no? Yo creo que estamos ya no siempre a poder conocer, lógicamente, situaciones problemáticas como las que han mencionado ambas estudiantes, ¿no? De situaciones vulnerables, tanto lo que han mencionado del lado de la localidad de Pachacute como las heladas en Puno, y que justamente pues, ¿no? Nos hacen como estudiantes reflexivos de nuestra universidad no solo conocer situaciones problemáticas, sino también con esa sabiduría que van asimilando día a día, ¿no? Y con el cultivo de los saberes, poder aportar a construir realidades y sociedades que sean más justas y más humanas, ¿no? En ese sentido, pues, se necesita jóvenes como Aileen, como Liz Lady, que puedan hacer esa conexión, que puedan también llevarnos a la reflexión de la gran tarea que tenemos, que tienen ellos y todos los que acá presentes como profesionales que van a hacer el día de mañana,
y que puedan aportar, ¿no?, con su granito de arena a transformar pues la sociedad en la que vivimos en un espacio que sea de desarrollo integral, ¿no?, donde se pueda visibilizar estas grandes quiebres que hay en nuestra sociedad, ¿no?, y de tal modo que podamos dialogar y ir en búsqueda siempre de cultivar el bien, ¿no? En ese sentido yo creo que hay una gran labor de nuestra universidad y que desde siempre, ¿no?, desde el inicio, y yo creo que es como un eje transversal, si bien la tutoría creo que es un espacio importante, ¿no?, pero yo creo que desde las aulas, desde los espacios compartidos que tienen acá los docentes presentes, incluso desde los espacios que tenemos, ¿no?, de compartir, que podemos estar en el jardín, en cafetería, todos esos son espacios de aprendizaje, es lo que en mi opinión es. Y la universidad en ese sentido pues tiene ese propósito, ¿no?, de poder involucrar al estudiante desde su inicio, en tener pues esa mirada, ¿no?, al bien común, a la preocupación por el otro, y de esa manera poder aportar a una sociedad, como mencionaba, que sea más justa. De hecho, pues esta actividad de buenas prácticas, ¿no?, de buscar el profesional humanista, nos llama siempre a reflexión y a poder también enriquecernos día a día con las diferentes situaciones que se dan y que a través de los trabajos de nuestros estudiantes nosotros también podamos tomar conocimiento y ver desde nuestros lugares qué es lo que podemos hacer, ¿no? Yo creo que por mínima que sea la labor que cada uno de nosotros se puede involucrar, siempre va a ser algo a favor que podamos hacer, así creamos que sea algo minúsculo, ¿no? No me queda pues más que agradecer por el espacio, ¿no?, agradecer a las estudiantes por hacernos partícipes, ¿no?, de estas situaciones problemáticas en poblaciones vulnerables, que sabemos que son muchos las problemáticas que existen, pero que ya creo que vamos aportando, ¿no?, desde el conocimiento y desde la reflexión que tenemos como ciudadanos, como estudiantes y como comunidad universitaria, ¿no? Vayan mis felicitaciones para los docentes, para los estudiantes, y para que sigan habiendo estos espacios compartidos donde podamos también nosotros tomar conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Se me escucha, ¿no? Muchas gracias, Cecilia, por tus palabras. Y por supuesto también muchas gracias a las estudiantes por la reflexión tan rica. Y yo quería decir también algo muy chiquito, ¿no? Tan rica y tan encarnada. Yo cuando leía estos dos trabajos, esa era la palabra que más me resonaba, ¿no? Como una reflexión académica que tiene que trabajar principalmente con conceptos y desarrollar contenidos conceptuales, lograba asirse, ¿no?, y hacerse realidad en fin, al permitirnos comprender una realidad muy puntual, muy particular, muy específica. Y entonces lo que me brotaba era señalar que sí, ¿no?, que ese es el sentido, si se quiere, pensaba yo, por supuesto, de la vida académica, ¿no?, o de lo que nosotros queremos desde la universidad, ¿no?, que estas reflexiones que podamos construir nos permitan, por supuesto, comprender un poco más siempre la realidad en la que vivimos, ¿no? Muchísimas gracias de nuevo, Cecilia. Para esta parte, más bien, invitamos a la estudiante Flavia Patrón. Flavia ha logrado conseguir una mención honrosa por un trabajo llamado Oralidad, el potencial descuidado de la escuela. Flavia, ¿te encuentras con nosotros? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Flavia. Compartiré también una pequeña presentación. Me comentan si es que se puede ver y si se me escucha bien también. Se te escucha muy bien y se ve bien la presentación. Ok, perfecto, gracias. Entonces, sí, ese es un breve ensayo que pude realizar en el curso de Situaciones y Medios de Comunicación con el docente Uriel Montes, el cual
estaba centrado en uno de los 3 temas que desarrollaba el curso, que es la comunicación oral, los cuales tratan de agrupar los temas de comunicación oral, los elementos que intervienen, las estrategias para mantener la atención y favorecer el lenguaje oral, actitudes frente a situaciones comunicativas y las formas de evaluación. Y me he tratado de responder esos 3 puntos, ¿no? Primero, hacer una reflexión sobre la capacidad fundamental que es la oralidad en la escuela y en el desarrollo de las personas, las funciones y potencial que tiene, como por ejemplo de poder desarrollar capacidades reflexivas en los estudiantes, y cuál es su realidad actual en el contexto educativo de básica regular, aunque también es una problemática que está presente en la educación superior. Ha sido la revisión de artículos. Entonces, oralidad lo abordaba primero desde que es un medio fundamental para el aprendizaje y es un medio fundamental en la persona. Es uno de los medios de comunicación básicos que tiene el ser humano, que va aprendiendo desde la imitación, de sonidos, entonces y que se va formando en base a las asociaciones entre el lenguaje y la realidad que lo rodea. Entonces, es así donde nace esta primera necesidad. Y también entender a la oralidad como una herramienta para el desarrollo de la reflexión de los estudiantes y el pensamiento crítico, entendiendo que la oralidad y el lenguaje se encuentran en 3 planos, ¿no? El plano verbal, que es lo que decimos, o el lingüístico, el plano paralingüístico, que es, por ejemplo, el lenguaje no verbal, las otras estrategias que utilizamos, y en un plano semiótico-cultural, porque no podemos entender al lenguaje totalmente extraído de la realidad, sino que responde también a su contexto, a la identidad de la persona. Y sin embargo, entendiendo que a pesar que la oralidad es tan fundamental en el desarrollo de la persona, en la escuela hay un descuido de esta capacidad, ya que en muchas ocasiones se entiende a la oralidad como una extensión de la escritura. Entonces se hacen réplicas, por ejemplo, en las exposiciones, hace que los estudiantes expongan como si fuera un mensaje escrito, que también está limitado a entender a la oralidad como simplemente un medio de comunicación, que es lo que típicamente se hace. En cambio, la oralidad es realmente más que comunicar, simplemente más que decir ideas y que otra persona me entienda, es poder tratar de retratar la realidad que se encuentra en mi alrededor, comprenderla, es poder también, el tercer punto, que es el mundo interior, ¿no? Es constituir mi propia identidad y eso es algo que también lo incluye, lo menciona el Ministerio de Educación, entre las 3 competencias principales que tiene el área de comunicación, que son: se comunica en su lengua materna, escribe en su lengua materna y escribe textos en su lengua materna. Entonces se entiende que la oralidad tiene como función constituir la identidad de la persona. Es además también un medio objetivo, pero a la vez subjetivo, pues integra todas esas cosas como mis creencias, mis opiniones, mis sentimientos, y me permite, integrarme a mi contexto social, poder crear relaciones con las personas que están a mi alrededor, pero al mismo tiempo descubrir el yo, ¿no? Quién se puede encontrar mediante el lenguaje. Entonces, estas son las potencialidades que yo quería resaltar en mi ensayo. En primer lugar, que es un medio para poder comprender los aprendizajes. La oralidad debería ser tomada como una estrategia en todas las áreas, como para poder aprender, ¿no? Donde los temas ya netos, por ejemplo, historia, pueden ser usados como excusa también para desarrollar esos medios, ¿no? Tanto mediante debates, sociodramas, exposiciones, donde los estudiantes aprenden a poder comunicar y expresar sus ideas y poder también entablar la relación con el otro. Además, la creatividad, que el lenguaje no es solamente una serie de reglas establecidas, sino de que también puedes jugar con esas reglas, ¿no? Ser creativo en tu manera de expresarte, que hay múltiples maneras de decir el mismo mensaje y todo lo diferencia en la forma, no solamente en el fondo. Después destaca que la oralidad es un medio fundamental para poder desarrollar las capacidades críticas que tanto buscamos es un medio para realizar autoevaluación sobre lo que digo, sobre lo que creo. Es un medio de democracia para poder comunicar nuestras ideas de una manera pacífica y directa. Y es también un medio de poder, primero, desarrollar mis ideas propias, pero al mismo tiempo argumentarlas, ¿no? Las ideas también se tienen que poder fundamentar. Y después también entender un poco que la oralidad es más que lo verbal. Como mencionaba, también incluye aspectos no verbales, como la mirada, si es que sonrío, a quién me dirijo cuando hablo, y todo esto va formando, va como construyendo un poco el código, ¿no? El cual me estoy comunicando para hacer llegar mi mensaje a los demás. Y mis últimas reflexiones son que la comunicación debería ser también como un medio para poder aprender, ¿no? Simplemente tomar esos contenidos como excusa para poder aprender y entender que la oralidad no es exclusivo del área de comunicación.
La oralidad debería ser trabajada en todos los ámbitos, en todos los cursos, ya sea sociales, sea matemática, y también en la universidad. Hay muchos casos de estudiantes que dicen, bueno, yo trabajo con números, no necesito saber escribir, o yo solamente voy a trabajar desde máquina, no tengo que aprender a comunicarme con otras personas, como eso es una habilidad que se lo dejo simplemente a quienes se dedican a letras. Pero realmente, como mencionaba anteriormente, nosotros nos comunicamos en el diario, y aún si es que no estoy comunicándome con el otro, también hay una pequeña interacción con el lenguaje conmigo mismo. Y también para poder integrar la oralidad en las escuelas y también en la universidad es poder tener un mejor trabajo en la formación de docentes. Muchos casos en los que no se trabaja la oralidad es porque los docentes no están preparados para incluirlos en sus cursos. Para ellos realmente la expresión oral es una extensión de la escritura, cuando son dos ambientes totalmente distintos, ambos valiosos, pero que cumplen un rol distinto. Y también depende mucho en la creatividad del docente para poder incluirlo de una manera orgánica y que también permita esos aprendizajes significativos en los estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Flavia, por la presentación de tu trabajo. En este segundo momento vamos a invitar, bueno, es un equipo en realidad, ¿no? Yo tengo aquí a Ana Milagros Condori, Cristian Dorregaray, Sofía Limo y Adriana Roldán como responsables de el segundo texto que recibió también mención honrosa y que lleva por título, un título muy interesante también y provocativo de alguna forma. Dice así: ¿lo negro solo se refiere al color de piel? No sé quién exactamente del equipo, si Ana Milagros, Cristian, Sofía o Adriana van a hacer la presentación del texto. Sí, buenas tardes con todos los presentes. Yo me voy a encargar en este momento de presentar el PPT que hemos realizado junto a mi compañera Sofía. Las dos estamos en representación del equipo. Voy a dar paso Excelente, a la Adriana. Muchas presentación. gracias. A ver, ¿se puede observar mi pantalla? Ya se puede observar. Ya, genial, muchas gracias. Nuevamente, buenas tardes con todos. En esta oportunidad me encuentro yo, Adriana, mi compañera Sofía, ambas somos egresadas ya de la carrera de educación. Este proyecto se realizó ya durante el curso de temas transversales en el 10º semestre. Y bueno, vamos a explicar un poquito de cómo nació más bien este pequeño ensayo. No es el único que se ha realizado en nuestro curso, fueron también otros más, pero en este caso vamos a comenzar. Bien, para poder iniciar con el proceso de este pequeño ensayo, nosotros iniciamos con el proceso de investigación. Si bien en este caso el curso tiene que ver con los temas transversales, en nuestra carrera los temas transversales están muy relacionados a los enfoques transversales, y en este caso se está buscando pues tener temáticas que puedan realizarse o puedan abordarse desde distintos enfoques, como el enfoque intercultural, el enfoque de derechos, etcétera. Entonces, por ahí fue nuestra elección del tema, teniendo en cuenta de que la población afrodescendiente es una de las poblaciones vulnerables que tenemos acá en nuestro país, muy aparte de quizás otras comunidades que también se encuentran dentro de este aspecto de vulnerabilidad, ¿no? Como los indígenas, las comunidades campesinas, la comunidad LGTB, etcétera, que también se han hecho otros ensayos con respecto a este tema, pero nosotros elegimos en este caso a los afrodescendientes. Bien, en este caso comenzamos, como les decía, con la selección del tema, decidimos por enfocarnos en esta población, después realizamos una búsqueda bibliográfica de este tema de las comunidades afrodescendientes y sobre todo con el tema del racismo. Esta situación quizás nos movió a nosotros también un poquito a indagar un poco más, no solamente bibliografía que había venido quizás desde una fuente, en este caso hegemónica, como podríamos decirlo, ¿no? De universidades que son muy reconocidas,
que están escritos por personas, en este caso, que quizás no tengan esta tez oscura, podríamos decirlo. Era un debate que se armó al menos en nuestro grupo, de intentar también diversificar nuestras fuentes. Entonces, ahí también se apuntó nuestra búsqueda bibliográfica. Por consiguiente, seguimos con la sistematización, buscamos analizar puntos de encuentro que nos ayude sobre todo a enfocar, ¿no?, este también debate a partir de nuestro área, que era sobre todo el lenguaje, ya que nosotros somos, al menos todos los integrantes del grupo somos de la especialidad de lengua y literatura. Finalmente, realizamos lo que es la discusión para poder dar paso a la redacción y evaluación. Esto con respecto al proceso de creación, como les decía, del ensayo. Y aquí en adelante mi compañera Sofía va a explicar un poco más a dónde fue nuestro ensayo, de qué se trató en general. Sí, buenas tardes con todos. La tesis que nosotros abordamos en ese ensayo es que el uso del término negro perpetúa el discurso racista hacia las personas afroperuanas. Para ello nosotros primero abordamos términos como raza, que son todas estas características físicas, morfológicas, fisiológicas, que comparten cierto grupo de individuos. Después también hablamos sobre la racialización, que es esta asociación que coloca a un miembro de cierta raza en un grupo social determinado, convirtiendo a esa persona que tiene ciertas características como algo natural, ¿no? Por eso que nosotros asociamos que las personas blancas de por sí tienen un buen estatus social, una buena economía, buena educación, ¿no? Es un ejemplo de... Y, por ejemplo, las personas afrodescendientes, con rasgos fenotípicamente afrodescendientes, son personas que tienen mala educación o que probablemente sean pobres, ¿no? Esta es la racialización. Y finalmente también tocamos el término del racismo, que es que se toma en base a la raza, el término raza, para poder entender este posicionamiento de clases sociales como que una está superior a otra, ¿no? Y es por eso que la persona racista se siente superior a otras personas en base a la raza con la que se identifica. Luego, entre los argumentos que nosotros defendemos, en primer lugar, es que el lenguaje es un mecanismo de reproducción del discurso racista. Como lo estaba mencionando en el trabajo anterior nuestra compañera Flavia, nosotros sabemos que el lenguaje representa, narra, interpreta, incluso también construye la realidad. Y es por eso que con el lenguaje el hablante se va a posicionar en cierta categoría identitaria. Entonces, si yo soy una persona que me identifico como superior, voy a emitir discursos que se relacionen con esta identidad que tengo, y es ahí donde, por ejemplo, se ejerce lo que es el racismo, la racialización, ¿no? Después también nosotros sostenemos que el uso peyorativo del término negro deslegitima el discurso de identidad de los y las afrodescendientes. ¿Por qué? Porque nosotros al escuchar el término negro, cuando se dice alguien negro, de frente nos vamos a este concepto negativo, ¿no? Que invisibiliza totalmente toda esta historia compleja que se construye a partir de la llegada de los afrodescendientes a diferentes partes del mundo, siendo esclavizados, ¿no? Entonces, estos discursos que nosotros emitimos, que suelen ser normales a nuestra sociedad, al final terminan colocando a los afrodescendientes como víctimas de procesos de clasificación, exclusión, que al final se ve proyectado en nuestra realidad, ¿no? Y eso es una realidad que nosotros quisimos discutir, teniendo como conclusión final que estos discursos que nosotros emitimos como hablantes van a decir mucho sobre la realidad que estamos construyendo nosotros, ¿no? Y esto obviamente está afectando a ciertas poblaciones, no solo los afrodescendientes como mi compañera, sino también a las diferentes poblaciones que existen en nuestro país, ¿no? Gracias. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana, por la presentación. Qué gusto verte aquí en estas instancias. Felicidades nuevamente. Adriana ha sido, bueno, hace mucho tiempo ya,
mi estudiante de Ética y Ciudadanía. Muy, muy orgulloso y de saber bueno, que está en la promoción de este tipo de reflexiones, por supuesto. Para este momento de comentario de los trabajos presentados, vamos a invitar al profesor docente a tiempo completo, Óscar Marín. Óscar Marín es, como hemos dicho, docente a tiempo completo de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Actualmente es el coordinador de Educación Intercultural Bilingüe, egresado de la carrera de Filosofía en la ESARM, la muy recordada Escuela Superior Antonio Ruiz de Montoya, y PUC. Realizó estudios de posgrado en la UAR en Filosofía con mención en Ética y Política. Maestro Óscar, ¿se encuentra por allí? Así es, muy bien. ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias en verdad por la invitación. Para mí es un honor participar en este tipo de eventos y estoy muy agradecido por ello. Voy a comentar brevemente en realidad, porque creo yo que los ensayos dicen más acerca de lo que uno podría decir respecto de ellos. Primero voy a comentar el ensayo referido a la oralidad. Este ensayo me evoca mucho a estas iniciativas por las comunidades originarias, ¿no? Las primeras civilizaciones que se construyen y se asientan de alguna manera en una base oral para poder, a partir de allí, instituir un medio educativo, ¿no? A la población, a los ciudadanos. Específicamente, por ejemplo, de los más conocidos y de los que se tienen registro de ellos, por ejemplo, podríamos citar a los poemas homéricos, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, me parece sumamente interesante el hecho de reflexionar acerca de la oralidad y además, no en vacío, sino además directamente relacionada con la educación, ¿no? Y cómo se ha perdido hoy en día en el ámbito educativo esta herramienta tan básica e importante para, como muy bien han podido relacionar, ¿no? Establecer estas conexiones con el desarrollo del pensamiento crítico y entre otras actividades al interior de la educación, ¿no? Eso me parece sumamente interesante, por ejemplo. Asimismo, quisiera destacar por ejemplo, características que se han otorgado a la oralidad como un sistema comunicativo, por ejemplo, que sea menospreciado, ¿no? Se le ha hecho conocer y valorar, muy poco valorar a la oralidad como si fuese un anexo, ¿no? Se le ha considerado como un anexo de la escritura. Y esto únicamente nos remite, y eso también me parece interesante, aunque no lo han dicho así, pero me parece interesante de ver de cerca qué es lo que se entrelee, ¿no? Del ensayo. Me hace pensar en esta división que se hace del ser humano, ¿no? Entre lo racional por un lado y por otro lado lo corpóreo, ¿no? Lo más básico que nace del cuerpo. Entonces, me parece que caemos nuevamente en esta división o esta dualidad entre lo racional por un lado, que tiene que ver más con competencias escritas, y por otro lado lo oral como aquello que pues viene como una consecuencia, ¿no? de nuestra expresión más simple, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, toda la explicación que han otorgado acerca de en qué consiste la oralidad como un medio de comunicación, señalando además que no es únicamente un medio de comunicación,
¿no? Es decir, la oralidad va más allá de esa consideración. No solamente entonces nos conduce a no solamente tiene un carácter social la oralidad, sino que también tiene un carácter subjetivo, ¿no? En el sentido de que se pueden desarrollar habilidades habilidades y también consideraciones acerca del desarrollo de la individualidad, ¿no? De la subjetividad, ¿no? Lo importante que significa, y eso quisiera destacar, ¿no? Lo importante que significa también dar cuenta de los procesos internos, ¿no? Eh, entonces, claro, ese elemento que han registrado acerca de la oralidad en relación con la comunicación me parece sumamente importante e interesante también, porque no solamente puede estar limitada a ello, ¿no? Entonces, por otro lado, también quisiera destacar que el rol que se le ha identificado o se ha propuesto desde el Minedu, ¿no? a la oralidad, eh, desde el desarrollo de ciertas competencias, ¿no? Lo cual da cuenta de lo bonito que puede aparecer en papel, pero esta disociación entre lo que aparece como ideal u objetivo a obtener, desde lo que se propone en los currículos, estos medios, documentos normativos del Minedu, pero lo que finalmente se debe realizar y no se realiza, ¿no? Por supuesto, en la práctica, en las aulas, ¿no? Justamente por esa razón se estableció esta conexión con un problema que se identifica en las escuelas, que es, por ejemplo, que los docentes no están preparados para el desarrollo de la oralidad, ¿no? Y más hay una tendencia al desarrollo de la escritura, de potenciar la escritura, la comprensión de la lectura y la reproducción de un modelo que nos puede decir algo también acerca de la época y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, para culminar, ¿no? Me parece sumamente interesante el hecho de reflexionar acerca de la oralidad, porque nos remite hacia elementos que, como muy bien señalan, ¿no? Hemos perdido, y eso me parece sumamente importante de destacar también, porque vivimos en una época en la que más le damos importancia a lo inmediato, ¿no? Es decir, por ejemplo, la oralidad nos conduce pues a comprender a comprender no solamente, sino a conectarnos con esa milenaria capacidad del ser humano por transmitir los conocimientos. No solamente nos sirve para desarrollar habilidades de dar cuenta acerca de un conocimiento, de cómo ubicarnos en el espacio, nos alerta también sobre problemas, ¿no? ¿Qué sería de la oralidad si es que no podemos avisarle a alguien que está por cometer una infracción o está cometiendo un error o de repente alertar de una situación de peligro, por ejemplo, ¿no? Eso es sumamente importante, ¿no? Más allá del desarrollo pues, de habilidades orales, ¿no? Que son importantes para el debate también, ¿no? Eso también hemos descuidado, por ejemplo, ¿no? Si nosotros observamos, por ejemplo, estos grandes debates que se realizan cuando, no sé si son tan grandes, pero debates al fin y al cabo, cuando hay elecciones, nos damos cuenta pues, que hay una carencia de habilidades para la oralidad, ¿no? Y eso da cuenta también de, de los aprendizajes y, y el desarrollo, ¿no? El hincapié en el poco, eh,
poca atención que tiene la oralidad. Y por último, esta reflexión no es mía acerca de la oralidad, sino de François, que es un narrador de cuentos, y él señala pues que la oralidad o la narración oral es sumamente importante, vista como esa labor del artesano, ¿no? Hoy en día todo lo tenemos tan tecnificado, queremos todo de inmediato, y la palabra o el quehacer de la palabra es como el quehacer de un artesano, ¿no? Menospreciamos la labor del artesano, ¿no? Dice él. Y entonces, en ese sentido, me parece importante también esta conexión con ese arte milenario de la oralidad que a veces tendemos a menospreciar. Con eso quiero terminar con respecto de la oralidad. Y por otro lado, con respecto del ensayo sobre donde se reflexiona acerca del criterio, el concepto de lo negro, en el que se refiere, dice, se titula así el ensayo, ¿no? Lo negro solo se refiere al color de la piel, ¿no? Y esta pregunta es sumamente sugerente porque nos remite hacia, como muy bien han señalado, ¿no? A perpetuar a partir del discurso racista, perpetuar ciertas consideraciones, ¿no? Que se hacen acerca de las personas afroperuanas. Entonces eso parece sumamente importante también, la reflexión muy clara, muy precisa, ¿no? Con una bibliografía también muy bien elegida, ¿no? Van con claridad, en orden, especificando la conexión que existe entre la raza, el racismo, la racialización, y en ese sentido también se remiten a ciertos periodos históricos y cómo se van generando estos cambios a lo largo del tiempo. Cómo esto, además, es importante para poder pensarnos como sociedad que todavía mantiene ciertas estructuras, ¿no? Ciertas estructuras racistas y que necesitamos, por supuesto, entrar como en un ámbito de reinterpretación de nosotros mismos, ¿no? Eso me parece sumamente importante, aunque no está propuesto, pero sí podríamos decir tal cosa. Por otro lado, también se menciona al lenguaje como un mecanismo de reproducción de un discurso racista, ¿no? El lenguaje como discurso racista, eso también lo había mencionado en algún momento algún filósofo, ¿no? Como medio de Hobbes, si no mal recuerdo. Hobbes hablaba acerca de cómo el lenguaje no menciona el racismo, pero sí habla acerca del lenguaje como violento, ¿no? Es decir, a partir del cual nosotros podemos ejercer violencia. El uso del término negro, señalan las autoras, deslegitima el discurso de identidad de los y las afrodescendientes, dicen ellas, porque el uso del término recrea imaginarios cargados de prejuicios sobre las personas afrodescendientes. Por supuesto, ¿no? El lenguaje que utilizamos, el lenguaje racista que a veces se utiliza, no solamente tiene una connotación eh, de como muy bien has mencionado también, ¿no? No es solo una broma, sino que también tiene una serie de carga de un sentido, ¿no? Tiene un sentido, tiene una carga, una connotación que muchas veces es peyorativa. Y eso, por supuesto, influye de manera negativa, muy bien señalan también las autoras del ensayo, ¿no? En la construcción y la revalorización de la identidad de los afrodescendientes, ¿no? Es decir, eso no ayuda a que los afrodescendientes puedan ejercer es decir, podría frenar, ¿no? Es una consideración negativa en la construcción de su identidad, ¿no? Es decir, es entrar en un conflicto, ¿no? Entre aquello que
que consideran los demás de mí o lo que yo puedo considerar de mí, ¿no? Entonces se entra como en esta relación compleja entre lo cual nos remite también a pensar en la identidad, ¿no? La identidad ¿es un constructo que parte de mí únicamente o es un constructo que parte de la visión que tienen los demás de mí, ¿no? Esta reflexión la hace Sartre al hablar acerca de ser y la nada, también acerca del lenguaje, ¿no? Desde una perspectiva existencial, fenomenológica, también nos advierte acerca de cómo hoy en día tendemos a, creer que todo tiene esencia, ¿no? Todavía vivimos como en la época antigua, creyendo de que todo está esencializado, y eso es un riesgo, dice Sartre, porque podemos correr el riesgo de de encerrar, encasillar a las personas y creer que todos pues tenemos ya una esencia, ¿no? Que viene desde, desde nuestro nacimiento, ¿no? Y esa reflexión también aparece aquí, la reflexión histórica que hacen, ¿no? De cómo va cambiando la noción del racismo, ¿no? De la raza, ¿no? En cierta época, señalaban las autoras, el ser humano era considerado como desde esta distinción entre el europeo y el otro, ¿no? Es decir, los que no son europeos eran animales, eran bestias, ¿no? Y entonces esas reflexiones también están de alguna manera presentes en el texto no desde el racismo, es más, el contrato social de Rousseau, ¿no? Cuando él, por ejemplo, considera que, citando a Groucho, a Calígula, ¿no? A Hobbes, para criticarlos, por supuesto, ¿no? Específicamente Calígula señalaba pues, que se puede distinguir socialmente, ¿no? Se puede distinguir socialmente entre aquellos que son privilegiados, los reyes que provienen ¿no? Que eran dioses y el pueblo pues eran bestias, ¿no? Eran aquellos que simplemente debían ser utilizados como bestia de carga, ¿no? Útiles para el servicio del rey. Entonces, eso es sumamente importante de reconocer en las reflexiones que hacen, porque nos remiten una vez más a reflexionar acerca de esta perpetuación que hacemos del lenguaje y la necesidad, por supuesto, todavía vigente de pensarnos como sociedad para buscar una mejor convivencia, ¿no? Entre nosotros, a pesar de la gran diversidad que constituye el ser peruano. Muy bien, y con esto he terminado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Oscar. Muchísimas gracias, Oscar, por tus palabras, por tu acuciosa reflexión. Comparto todas y cada una de las cosas afirmadas. Los dos trabajos, estaba pensando, cuando leía los trabajos, pensaba que los dos trabajos tienen un talante crítico porque están pensando cosas que por diferentes razones han sido como despreciadas, ¿no? Están pensando cosas que por diferentes razones han sido invisibilizadas, ¿no? Y bueno, y las compañeras en este caso están ahí viendo de qué manera ha funcionado ese olvido, por un lado, ese olvido, desprecio, invisibilidad, por un lado, de la oralidad y por supuesto de su potencialidad educativa, y por otro lado, pues, la estigmatización, también olvido, indiferencia, a lo que que trae o que está vinculado con el color negro. Provocativo el título, ¿no? Lo negro solo se refiere al color de piel. Excelente, excelente. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Oscar Marín. Muchísimas gracias a las estudiantes. Para finalizar en esta
ceremonia de premiación y reconocimientos, quiero dar pase a la doctora Soledad Escalante para las palabras finales y ya de cierre de este momento. Doctora Soledad. Sí, muchas gracias, Moncho. Quisiera agradecer a todos los estudiantes que han participado en este concurso Jornada de Buenas Prácticas, que ha tenido por tema esta reflexión que ha sido implícitamente trabajada, ¿no? Sobre el profesional humanista para el cambio. Ustedes saben que desde la Oficina de Formación Humanista venimos trabajando transversalmente en el pregrado y también en el posgrado reflexiones anuales. Cada año planteamos un tema de reflexión para toda la universidad y que pueda ser, ¿no? Parte de trabajos de cursos que puedan ser incluidos de diversa manera. Este año decidimos que fuera algo como ensayo, ¿no? De modo tal que se pudiera trabajar con todos. Este ciclo ha sido un poco difícil, hay que decirlo, porque hay distintas modalidades que se están juntando: la presencial, la virtual, la semipresencial, la híbrida, y entonces yo poder trabajar de mejor manera. Se ha hecho muy bien, lo decimos. Hubiéramos querido hacerlo mejor, ¿no? Pero se ha logrado felizmente, y por ello felicito a todos, docentes y estudiantes que han participado y que han logrado hacer una presentación, en cada caso realmente muy profunda, muy sentida, muy valiosa. Eh, Querría también, antes de hacer un breve speech de cierre, comentar lo siguiente a las estudiantes. Sé que algunas se han retirado, entiendo perfectamente, son tiempos muy movidos de cierre de ciclo y la siguiente semana pues se vienen los finales, entonces sabemos lo que son los tiempos y por ello entendemos perfectamente que no todos estén y que algunos pues se vayan retirando. La siguiente semana estamos entregando los diplomas, ya están prácticamente listos, pero queremos entregar todo junto, los diplomas a cada uno de los estudiantes que han sido acreedores a este reconocimiento, y también estaremos entregando los bonos para cada uno de los estudiantes que han participado. En el caso del grupo, se entrega al grupo, ¿sí? Estos son bonos para que ustedes puedan adquirir libros, ¿no? Esto es importante. Nosotros queremos hacer también una premiación que tenga carácter intelectual, motivador a ese nivel, para que sigan haciendo reflexiones tan poderosas, ¿no? Bien, eh, no quiero dejar de agradecer a nuestros miembros del Consejo Consultivo de la Oficina de Formación Humanista. Ceci Burga está aquí, ella es miembro de este consejo, y agradecerle especialmente por sus comentarios y por su tiempo valiosísimo, por su participación en esta jornada. También agradecer al coordinador de EIB, Educación Intercultural Bilingüe, a Oscar Marín, que sin ser miembro del Consejo Consultivo, pues está participando en estas jornadas, invitado especialmente para poder apoyar también en este caso, y a el jefe de la Oficina de Formación y la Experiencia, que es Moncho Herrera, y que también ha apoyado, ¿no? Ella apoya anualmente estas jornadas de buenas prácticas. Y bueno, esto es, bien importante, es trabajo y equipo. Entonces, quiero compartir con ustedes unas reflexiones ya a modo de cierre. Por segundo año consecutivo realizamos la jornada de buenas prácticas en la UARMA. Esta vez el tema ha sido el profesional humanista para el cambio, que no es solamente un eje temático, sino que trasciende a la misma práctica de la universidad como fundamento de la sociedad. La formación humanista, junto con la pedagogía ignaciana, nos brinda una perspectiva amplia social en la que nos encontramos sumergidos. Las jornadas de buenas prácticas
evidencian este fervor por el cambio hacia una realidad más justa, una que transforma vidas. Precisamente nuestra formación pretende esa máxima, brindar al mundo profesionales humanistas que son agentes de cambio. Y así como hablamos de cambios, hemos sido testigos de un retorno a la presencialidad, en gran parte, con muchos matices y muchas afectaciones en lo que significa un cambio más en nuestras vidas. Y ocurre que el encuentro físico con el otro es parte de lo humano, de nuestra capacidad socializadora, de nuestro querer e identificación con un campus en donde las humanidades han estado esculpiendo constantemente. Es decir, el propósito de una formación humanista para el cambio significa una formación humanista para el encuentro. Agradezco profundamente el trabajo de cada uno y cada uno de nuestro alumnado y profesorado. El compromiso es el reflejo de la pedagogía ignaciana que día a día pretendemos ampliarla y dominarla cada vez más. Esto es posible cuando hacemos una pausa para reconocer sus evidencias de trabajo que reflejan las necesidades de la sociedad y muestran una mirada crítica y profunda de los aconteceres más universales como cotidianos. Felicitaciones, sigamos construyendo. Muchas gracias a todos los que hacen posible que esta oficina de formación humanista siga creciendo con ustedes y para ustedes, comunidad de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Pues muchas gracias y hasta el siguiente año. Recuerden que cada año tenemos jornadas de buenas prácticas y que la época del año siempre es octubre, noviembre, ¿ok? O sea, siempre nos enfrentamos a una época muy difícil, lo sabemos todos. Perdón, estoy con la voz mal ya, pero lo sabemos todos y entonces les agradecemos profundamente por su tiempo, su dedicación y los valiosos aportes que nos han brindado a todos nosotros. Entonces, podemos prender cámaras, los que estamos todavía aquí presentes, y tomarnos una foto, si es que estás por allí, Ángela. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes. Que les vaya muy bien en los exámenes finales, nada de estrés, tranquilos, que son muy buenos estudiantes, lo demuestran pues sin duda día a día en este tipo de trabajo que vienen realizando. Bueno, que estén todos muy bien y también a todos nosotros buena suerte en corregir exámenes, trabajos y todo lo que nos viene, que también es un montón de estrés, dígase. Gracias. Chao, Muchas gracias a gracias a todos. todos. Hasta Muchas luego. gracias. Chao, chao.